Bueno, hoy vamos a hablar, voy a bajar aquí la cámara. Hoy vamos a hablar de algo que es bien interesante y mucha gente, cuando uno habla de biodescodificación, mucha gente pregunta por este tema precisamente porque es un tema importante. Mucha gente y nosotras, yo creo que ustedes saben, nos la pasamos la vida entera haciendo dietas, bajo peso y al momentico que dejamos de hacer la dieta nos ponemos otra vez más, todavía más infladas que antes. Esto tiene que ver mucho con la emocionalidad también. Por eso es que ahora, en estos días, muchas compañías de estas que están hablando de dietas, que están hablando de cosas de cómo bajar de peso, están también trabajando con la parte emocional de las personas. Entonces empiezan a trabajar con cómo la emoción o cómo las situaciones que tenemos nosotros que vivimos en el pasado tienen que ver con cómo nos vemos, cómo, qué tan gorditas estamos, si somos muy bustronas, si tenemos unas colas, si las piernas son grandes, si todo eso tiene mucho que ver con las necesidades emocionales que tengamos nosotros. Una persona que tenga bastante gusto es una persona que siempre tiene esa necesidad de cuidar a los demás, como de ser la mamá de todo el mundo. Y por eso es que somos, porque ahí me incluyo, somos de esas mujeres que mantiene, que tiene uno gusto, precisamente por eso, porque para uno es una necesidad importante cuidar a las personas, ver que la gente esté bien, que la gente se esté sintiendo bien, ¿ok? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la parte animal de nosotros. Yo ya les he dicho muchas veces por qué y hemos hablado de esto. Cuando un animal se pelea con otro animal, ¿qué es lo primero que hace? Inflarse, se le paran así los pelos, se infla completamente. ¿Por qué? Porque ese animal quiere verse más grande, porque es la forma de hacer que el otro sienta miedo, porque lo ve grandote. Entonces nosotros inconscientemente también hacemos eso. Cuando estamos en una situación donde algo nos está atacando, donde no nos sentimos bien con la gente que está al lado, nos da miedo por algo, generalmente estamos grandes, estamos inflados porque estamos en un estado de defensa, estamos previniendo que nos ataquen. Entonces, en la biodescodificación eh, se interpreta que las enfermedades, ustedes ya saben, esto lo hemos visto, o síntomas físicos tienen un origen emocional o simbólico. Según el enfoque, el cuerpo manifiesta los conflictos no resueltos a través de síntomas específicos, ¿no es cierto? Entonces, la grasa corporal, que no es lo que no se, no, una excepción aquí, no. La grasa corporal también es parte de nosotros y esta se considera solo un tema metabólico, no se considera solo un tema metabólico ahora, porque antes solamente era, ay, que su metabolismo está lento o que el metabolismo de esa persona está activado, entonces por eso es que pierde peso, porque eso es que está delgado, ¿no? Entonces ahora se considera también que es una respuesta biológica simbólica de protección o de una compensación emocional. Entonces, el cuerpo utiliza la grasa como un lenguaje para expresar necesidades emocionales profundas que no han sido atendidas antes, que no nos hemos dado cuenta. Lo único que hacemos es, por ejemplo, imagínense ustedes una persona con una necesidad emocional grandísima, necesidad de, digamos, afecto, necesidad de atención, y está gordita por esa misma necesidad, está llenando con grasa ese vacío emocional y se mete en una dieta donde priva su cuerpo de todo lo que le gusta, de lo que quiere comer y todo eso. Es como castigar el cuerpo, es básicamente castigarse doble, porque si tiene una carencia emocional y ella misma se está castigando emocionalmente también con la comida, de que no, o sea, dándole a entender a su mismo cuerpo de que ya no se merece la comida, que ya no se merece el placer de comerse algo que le gusta, que tiene que aguantar hambre, todas esas cosas hacen que la persona al final se ponga mucho más corta. Y hay personas que hacen eso, que cuando están en una dieta dejan de comer y como que se inflan más precisamente por eso, porque entran en el doble del sentimiento de que tienen que protegerse. Ahora, la grasa como mecanismo de protección. Entonces tenemos esta grasa que es una barrera protectora. Entonces el cuerpo almacena esa grasa
que tenemos nosotros simbólicamente para protegernos de agresiones externas o emocionales, creando una barrera física y emocional en la persona. O sea, protege acuérdense que ¿qué hace la piel? Protege nuestro interior de lo que pasa allá afuera, ¿verdad? Entonces, cuando hace eso y tenemos grasa, es esa forma de poner ese colchoncito ahí entre lo que somos nosotros y ese exterior. Es como lo que yo siempre les digo, el mecanismo de defensa que utilizan los héroes, que es una capa protectora encima. ¿Para qué? Para que los ayude a protegerse mejor de las cosas que están pasando allá afuera. Entonces hay respuesta a traumas también. Se relaciona con personas que han vivido situaciones de abuso emocional, físico, sexual o han experimentado sentimientos de inseguridad o miedo en su entorno. Entonces, ¿qué es lo que quiere la emoción? Hacerse grande. Eso representa la necesidad de verme grande para no ser lastimada. Es como un mecanismo de supervivencia emocional que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguno tiene alguna pregunta, me la van haciendo me levantan la mano, entonces para hacer la pregunta. Aunque mejor dejemos las preguntas para el final, con eso tenemos este PowerPoint para poderlo poner un pedacito en YouTube. Bueno, ahora la grasa como barrera física y emocional. Entonces, es la muralla protectora, como les digo. La grasa es vista como una muralla, como el colchón, el protector, el que se crea ahí para amortiguar cualquier impacto que venga del exterior. Esto nos dice simbólicamente, necesito tener esta capa extra para que no me lastime más. ¿Ven? Entonces, la reacción es una reacción ante las amenazas. Si una persona vivió situaciones donde se sintió atacada, expuesta, abusada, vulnerada, especialmente cuando estaba pequeña o en la infancia, el cuerpo puede generar esta grasa como una forma de proteger su integridad. Y fíjense que fisiológicamente pasa así. Cuando estamos en una situación de amenaza, nuestro cerebro manda información para que se produzca cortisol en las glándulas suprarrenales. Produce el cortisol, que es básicamente azúcar para darle energía al cuerpo para protegerse de eso que me está amenazando. Cuando los niños están pequeños, ellos aprenden a defenderse de esa toxicidad que hay en su casa, abusos que hayan generalmente, todas las situaciones, entonces ya aprenden a vivir en ese estado de supervivencia, en ese estado de huida y de pelea. Ese estado de huida y de pelea mantiene generando ese cortisol, ese cortisol, ese cortisol. Obviamente nosotros no alcanzamos a procesar la cantidad de azúcar que produce ese cortisol. ¿Y qué hace? Uno lo guarda porque ¿para qué se hizo el cortisol? Ese cortisol salió para poderme defender. ¿En qué parte de nuestro cuerpo están los órganos más, o sea, fundamentales que pueden, si nos pasa algo, nos pueden matar? Es en esta parte, en el centro de nuestro estómago, lo que es el pecho, esta parte. Fíjense que cuando uno se engorda, la gran mayoría de personas que están en protección, que están tratando de defenderse de algo, de un ataque de afuera, lo hacen en esta parte, en la mitad, sobre todo en la barriga, en la parte de la cintura, esta partecita, la parte de la espalda, si es que está sintiendo que la van a atacar por la espalda, entonces se pone la espalda más grande. La barriga se pone gruesa, se pone gorda desde arriba hasta abajo cuando uno necesita protegerse de ataques directos, por ejemplo, en un trabajo. Cuando algo está pasando y uno siente la necesidad de que tiene que protegerse inconscientemente de situaciones que estén pasando alrededor. Muchas veces las piernas grandes no solamente nos sirven para sostener, sino que son como una forma de tener esa fortaleza para sostener a toda la familia. Y las piernas grandes y una cola grande se dice en biodescodificación que son más indicadores de, por ejemplo, una persona que se quiere proteger de abusos sexuales cuando han pasado por abusos sexuales anteriormente. Entonces hay muchas cosas que pueden pasar con la grasa. La grasa es protección en general. Fíjense que uno entre más grasita tenga cuando está haciendo frío, menos siente uno ese frío. Cuando está bien flaquito, siente el frío terriblemente. La grasa protege, la grasa es una barrera para que uno pueda protegerse de la inclemencia, del clima, de todo. ¿Ven? Ahora, ejemplos de protección a través de la grasa, por ejemplo, la protección sexual. Una mujer
que haya sido acosada sexualmente desarrolla sobrepeso como esa forma inconsciente de volverse menos deseable y protegerse de futuras agresiones. ¿Ven? Si esa niña que la abusaron cuando pequeña sintió que de alguna manera, porque casi siempre las mujeres que son abusadas cuando niñas siempre sienten como que una culpabilidad interna de que de alguna manera yo provoqué esto. Entonces, en su mente, en su subconsciente, ella tiene como mecanismo de defensa, si tú no eres tan bonita o tan deseable, probablemente no te van a abusar más. Entonces se empieza la niña a engordar como, como una forma de defenderse de las situaciones que están pasando afuera, como una forma de no sentir que los hombres la están mirando de una forma con deseo. ¿Ven? Eso hace que la persona se ponga en sobrepeso. Yo no estoy diciendo el sobrepeso de que tiene tremendas caderas o que tiene, no, es que se ponga redondita, o sea, no se vea atractiva para nada. ¿Ven? Ahora el aislamiento emocional. Un niño que creció en un ambiente de violencia emocional puede desarrollar grasa como una forma de aislarse del dolor y crea una barrera entre él y su entorno hostil. Es como una forma de meterse dentro de una caparazón para que lo de afuera no lo moleste. Estos niños que son así, que se ponen así gorditos, por lo general han sido niños que han sido o sea, abusados emocionalmente, humillados. Un niño que ha sido humillado desde pequeño, que fue abandonado y humillado, generalmente es gordito. Los que son bien gorditos, esos que dicen que son gorditos todos chistosos, que no sé qué, son los que mantienen haciendo broma de sí mismos porque han sido humillados. El niño creció con la humillación y ese niño se humilla a sí mismo, hace broma de sí mismo, siempre está como tratando de llamar la atención hacia las partes de él que no son muy atractivas, se pone ropa apretada como para agrandar la humillación con los demás y eso es muy normal en el niño que ha sido abandonado y humillado, que tengan esa formita redonda. La barrera contra, haces una barrera contra el contacto. La grasa actúa como esa barrera de protección contra lo que pueda pasar allá afuera emocional o corporal, especialmente si en el pasado esta persona tiene historia de que estuvo en peligro o que algo pasó que fue muy doloroso. El mensaje que le da su inconsciente a este niño es no quiero que se acerquen a mí porque me van a lastimar. Entonces es preferible poner esa barrera como de alguna manera yo me escondo acá y nadie me va a mirar, nadie se va a acercar a mí. Ahora, la protección ancestral o transgeneracional. Hay una memoria celular que yo les he dicho de eso, ¿no? Los genes tienen esa memoria. En la mirada, cuando hacemos un vistazo transgeneracional, la grasa puede estar representada en una fidelidad inconsciente a miembros del sistema familiar que vivieron carencias o peligros. Entonces, si yo en mi transgeneracional, por mi amor familiar, por ese amor que yo tengo hacia todas las mujeres o hacia todos los familiares de mi clan, me hago cargo de historias de ellos, de todos esos peligros, de todas esas situaciones en las que ellos sintieron que pudieran perder la muerte, yo puedo empezar a tomar peso, a volverme grande. Situaciones como hambre, por ejemplo, guerra, abusos vividos por los ancestros pueden quedar registrados en la memoria familiar. Como respuesta protectora, por ejemplo, el cuerpo recuerda que estar más grande es más seguro que estar más pequeñito, porque, o sea, eso pasa. Pero a veces cuando la persona ha sido rechazada desde pequeña, y eso es parte de lo que hemos hablado también de las heridas de la infancia, cuando una persona es rechazada desde pequeña tiende al contrario, a quererse desaparecer, a no tener grasa en el cuerpo, porque la grasa hace que llame la atención. Cuando una persona ha sido rechazada, lo menos que esa persona quiere es llamar la atención porque tiene mucho miedo a volver a ser rechazada por la misma gente. Entonces, ahí hay muchos patrones que vienen también del transgeneracional que se pudieron presentar de esa manera. Entonces, hay que rellenar vacíos emocionales con grasa. Entonces, por ejemplo, rellenar el vacío de una necesidad o tener hambre de amor. Cuando yo tengo necesidad de reconocimiento y de afecto, me vuelvo grandecita también porque así me van a ver.
Estoy en la necesidad del reconocimiento, quiero que me vean, así me ven. Y ojo que vuelvo, siempre les he dicho, esto no es algo que ustedes se levanten en la mañana y digan, yo tengo necesidad de reconocimiento y afecto, entonces me voy a poner gorda. No, eso no es así. Eso lo tiene uno en el subconsciente. Eso son cosas que uno mismo se guarda en el subconsciente y que uno no ve, no se da cuenta. Entonces se encarga uno desde entrar en dietas, déficit de comida, de situaciones así, solamente porque uno cree que el problema es la comida. Pero uno dice, pero ¿por qué entonces a otras personas que comen y comen y comen y no engordan? No, que es que el metabolismo, volvemos al metabolismo, pero nadie le pone atención a las cosas que están pasando por la mente de esta persona. Una falta de conexión también le hace que coja grasa, por ejemplo, la soledad, el abandono emocional. Muchas veces esta persona llena esa soledad, ese abandono emocional es comiendo carbohidratos, que los carbohidratos son azúcar, ¿no? Acuérdense que el carbohidrato se vuelve azúcar. ¿Y el azúcar qué es? Mamá, la necesidad de esa compañía, el abandono emocional que puede tener un niño de una falta de una mamá que le dé un abrazo, que una mamá que sea cariñosa, una mamá que sea bonita con él, que lo mantenga ahí, que lo proteja. ¿Eh? O carencias infantiles como la falta de afecto. Y esto generalmente viene de la niñez. Lo que pasa es que mucha gente cree que es solamente en el presente, que es que uno tiene un problema o alguna cosa. No, todo esto viene desde la niñez, está programado desde la niñez. Cuando una persona experimenta carencias afectivas, abandono emocional, soledad, falta de contacto, contención emocional, el cuerpo responde acumulando esa grasa como si fuera una forma de llenar esos vacíos internos que la persona tiene. Es como si el cuerpo dijera, me falta amor, compañía, seguridad, entonces voy a llenarme con algo físico y que yo pueda agarrar, que sea tangible, como la grasa para poder compensar esas cosas. Ahora, ejemplos de vacíos emocionales que se pueden presentar con ese problema de la grasa. Falta de amor materno o paterno, sentimiento de no haber sido querida, mirada o validada por los papás, sobre todo la mamá, que tiene mucho que ver con la comida, ¿no? Niños que crecieron emocionalmente solos pueden desarrollar peso en la adultez. Soledad profunda o aislamiento, las personas que vivían solas o se sienten solas emocionalmente, aunque estén rodeadas de gente, van a sentirse en aislamiento. Hay mucha gente que tiene este sentimiento de soledad profunda o de aislamiento y mire, pueden estar rodeadas de 100.000 personas en una reunión con un montón de familia y se sienten solas, se sienten aisladas, sienten que no pertenecen ahí. Abandono o pérdidas importantes, una muerte, una separación, traiciones de alguien significativo, padres, hijos, parejas. Todo esto hace que uno tenga ese vacío emocional y lo compense con comida. Sentimientos de vacío interior, cuando no hay un propósito claro en la vida o se ha perdido ese sentido de la vida que uno debe tener, el cuerpo puede intentar compensar con peso emocional, así se llama, que se traduce en grasa. Biológicamente, el cuerpo, y cómo asocia biológicamente el cuerpo estas situaciones. Por ejemplo, el calor. La grasa proporciona calor y contención emocional también. O sea, calor por el lado fisiológico y contención emocional. Te da protección, te hace sentir mejor. Ustedes tengan frío y acérquense a un sitio donde está calientico y verán que sienten que como que los agarran, como que los abrazan, esa contención, ese sentimiento bonito que da el calor. Entonces, reserva almacenamiento. Cuando reservamos las cosas, o sea, nuestro subconsciente hace que siempre estemos protegiéndonos de un posible ataque o una posible pérdida o de algo que nos pueda pasar en algún momento difícil, que vayamos a estar en la escasez y no vayamos a poder, digamos, comer o tener alguna cosa. Entonces empieza a guardar, a almacenar para esos tiempos de escasez. Memorias ancestrales también. En épocas ancestrales, almacenar grasa significaba sobrevivir. Acuérdense, la gente guardaba la grasa a veces para hacer cosas con eso, o sea, comían cosas con grasa. El que tenía grasa sobrevivía más, porque muchas veces en algunas partes decían que si uno estaba gordito,
y no comía, estaba bien porque estaba gordito, tenía reserva. ¿Se acuerdan de eso? Y eso pasaba mucho, eso son memorias ancestrales que uno tiene, que si yo tengo grasa en el cuerpo, voy a sobrevivir porque no me va a pasar nada, puedo pasar mucho tiempo sin comer y voy a estar bien, porque tengo de dónde. Y algo tangible que reemplaza lo que faltaba, eso hace la grasa. Simplemente es algo que está ahí, que uno puede tocar, que reemplaza ese vacío que yo tengo. El cuerpo funciona por asociación biológica. Si emocionalmente siento escasez de afecto, el cuerpo interpreta que falta algo. ¿Ven? Acuérdense lo que yo siempre les he dicho a ustedes. ¿Qué es lo que interpreta esas cosas? El cerebro. El cerebro es bobito. ¿Cuántas veces se las he dicho? Muchísimas veces. Si el cerebro, a nuestra mente llega en el cerebro, de que algo nos está faltando, de que hay una escasez de afecto, por ejemplo, mi mamá no me quiere, mi cerebro no lo interpreta como que es ella que no me quiere o es que es un problema de ella, no, él interpreta es algo está faltando aquí, aquí falta algo, no lo tenemos, literal, lo interpreta las cosas literal, sea lo que sea. Y así comienza a almacenar grasa para llenar eso que hace falta. ¿Ven? Es una carencia que el cerebro percibe, solamente una carencia, pero no es que el cerebro se ponga a determinar exactamente nuestro subconsciente, a determinar exactamente y la parte de abajo del animal, qué es lo que nos está haciendo falta. No, que es emocional, ah, es algo de amor, no, 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 no lo hace así. Dice, algo falta, es una carencia, debo llenar esa carencia con qué? Con grasa. Entonces empiezo a acumular, acumular, acumular y a guardar. Ahora, frases inconscientes que son reveladoras de esto. Por ejemplo, que digan yo me siento vacía adentro, a uno hasta los comerciales le dicen, ay, que coma esto, que esa es comida comfort. Se han dado cuenta que le dicen que es comfort food, que lo llaman, que es el pancito, que la sopita no sé cómo, que sí sé cuánto, y claro, los comerciales y todo eso también nos llenan la cabeza. Entonces, sí, comfort food, cuando me estoy sintiendo muy mal, muy triste, muy abatida, entonces puedo comer pasta y puedo comer helados y eso, porque eso es comfort food porque llenan ese vacío emocional que tiene que ver con la falta de amor, con la falta de acogimiento, de sentirse uno acogido, respetado, valorado y que no me traten mal. ¿Bien? Así es. Entonces, las frases inconscientes revelan el diálogo interno que mantiene el patrón de acumulación de grasa. Me siento vacío por dentro, hay un hueco que nada, necesito algo que me calme, comer me consuela. Yo creo que ustedes han escuchado eso. Siento que algo me falta, no sé, hay un vacío y ese vacío entonces uno lo interpreta como que el vacío que siente uno dentro no es, uno no se da cuenta que no es vacío de hambre y mucha gente piensa que es vacío de hambre. Entonces empieza a sentirse emocionalmente mal y como que, ay, yo quiero como algo, no sé qué, pero tiene hambre, no. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de llenar emocionalmente? ¿Ven? Porque muchas veces estamos llenos y tenemos ganas de comer algo, pero esa comida no es porque no tenga comida en la barriga, sino porque tengo un vacío emocional que quiero compensar. Ahora, reflexiones. Hay que identificar el vacío que estoy intentando llenar con el peso. ¿Cuál es el vacío? Reconocer la necesidad, el vacío o el extra de algo. Puede ser que ese vacío no sea un vacío, sino que sea una necesidad mía de protección. ¿Qué necesidad emocional no está sintiendo usted que es nutrida en la vida? Atender carencias. ¿Qué parte de mí necesita más amor? Atención y reconocimiento. ¿Qué parte de mí en mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está mostrando? Necesito reconocimiento, necesito tener el control de mi vida, necesito que sepan que yo trabajo, que hago las cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que estar viendo? ¿Qué es a qué tengo que poner más atención? Al reconocer, sanar y atender esas necesidades internas, el cuerpo puede dejar de necesitar la grasa como forma de compensación. Yo sé que es bastante difícil y se los aseguro, es difícil porque uno coge peso precisamente porque uno tenga, digamos, en la casa viviendo una persona a la que considera uno que lo pudo haber lastimado a uno y que en cualquier momento lo puede lastimar otra vez y estar uno en ese proceso interno de que tenga cuidado acá, ojo con esto, esta persona como que no del todo, eso hace que yo coja peso.
¿ven? Que empiece uno a coger un poquito de peso, porque uno está viviendo una situación constante en la que tiene que estar protegiéndose de algo. Bueno, ahora, el conflicto de silueta o de autoimagen. Este conflicto se da cuando uno se mira en el espejo. Uno se mira en el espejo e inmediatamente uno entra en la pelea con uno mismo. Y cuando yo estoy en pelea, estoy peleando con alguien, es el sistema de vida y de pelea, porque vuelvo y digo, el cerebro es bobito, no sabe que es el espejo conmigo mismo, no, él entiende es, estoy en pelea con alguien, aquí hay pelea, tengo que defenderme. Entonces empiezo a defenderme y cuando empiezo a defenderme, ¿qué pasa? Me engordo, porque estoy en defensa. Entonces tengo rechazo corporal. En algunos casos puede haber un conflicto con la imagen corporal donde la persona no acepta su propio cuerpo y la gran mayoría de nosotras no somos capaces de pelarnos enfrente del espejo y decir, ay, qué bella eres, porque algo vamos a encontrar. Que el gordito acá, que no tengo acá, que tengo mucho, que tengo poco, que aquí me quiten, que aquí me pongan, que tengo estrías, que tengo para allá, que tengo para acá. Siempre vamos a encontrar algo que no nos está gustando de nosotros y eso es un rechazo que es interno, como no me gusto, me veo fea, no soy suficiente. Puede ser inducido externamente por comentarios destructivos de otra persona, que eso pasa mucho. Tenemos familiares, tenemos una mamá que a veces es envidiosa porque hay mamás que son así con sus propias hijas que, uy, pero usted cómo está de gorda, uy, pero mi hijita no sé qué, uy, pero sí sé cuántas. ¿Ven? Esa clase de cosas induce también a que una persona sienta rechazo por sí misma. Un camuflaje emocional, que es el uso de la grasa como camuflaje para hacerse menos visible ante situaciones amenazantes que representan un mecanismo de defensa. Lo que hablábamos de los niños, cuando sienten eso de que tengo que esconderme dentro de mi caparazón para que nadie me vea. Y muchas veces estos niños que son, que les hacen bullying en la escuela y todas esas cosas, a veces empiezan a coger peso como para poderse meter ahí adentro, donde no los vean, a guardarse. Un momento, porque si no me gusta mi cuerpo, lo deformo para que no lo miren. Eso es muy, muy normal, ya les dije, con mujeres que han sido violadas y no quieren que llamar la atención de un hombre. ¿Ven? Círculo vicioso. Se crea un bucle donde la persona se rechaza. El cuerpo responde con grasa para protección, porque es protección. La persona se ve peor y se juzga mucho más y así aumenta el conflicto y se genera mucho más grasa como solución biológica. Y este ciclo lo refuerza la retención del peso. O sea, la grasa se vuelve fuerte y se vuelve de color amarillo. Creo que es que ya es muy difícil que que la derritan. Ahora, asociaciones, emociones que están asociadas con el conflicto de silueta, por ejemplo, vergüenza corporal, sentimiento profundo de inadecuación respecto al propio cuerpo, miedo a que me juzguen, el temor a ser visto, a ser juzgado negativamente por los demás. Ese es el conflicto de silueta. Soy tan feo, soy gorda, ahorita todo el mundo se va a burlar de mí, me van a ver, me van a rechazar, van a hacer crítica, me van a humillar. El tercero, rechazo propio, baja autoestima y desprecio hacia la propia imagen. El deseo de invisibilidad, anhelo de camuflarme o desaparecerme para evitar la exposición ante los demás. Ahora, en las heridas de la infancia, ¿qué conflictos pueden haber involucrados en la grasa? Heridas de la infancia, que son casi todas estas, en este oscuro. Heridas de la infancia, conflicto estético transgeneracional, o sea que yo por un amor de familiar, un amor a todo mi clan, me hice cargo de todas esas situaciones dolorosas de ellos y aquí estoy pagándolas. Vean este cuadradito, este cafecito menos oscuro, pero es este. Memorias emocionales traumáticas, que es este, que es lo que pasó en la infancia, me queda ahí como una memoria traumática y estoy tratando de protegerme de esa memoria traumática. Presión social y mediática, que es esta. Me siento fea, me siento mal, la gente lo presiona a uno, las redes sociales, las demás son más bonitas, yo no valgo nada, yo no me veo igual, yo no voy a poder, yo no merezco
hombre bueno. Aquí es donde estas mujeres empiezan a sentir que lo que caiga es bueno, porque ellas no se merecen mejor que eso, porque no se ven a ellas como unas personas merecedoras o que tengan algo que ofrecer que sea importante. Y cualquier otro factor que venga aquí en... ¿ven? Ahora, ¿cómo me reconcilio con mi cuerpo? Entonces, ¿qué historia me cuento sobre mi cuerpo? Es que eso es importante. Uno tiene que mirarse al espejo y dice, mirarse, mire, parezco un gancho. Miren esto, soy tan blanca, se me ven las venas, se me ve todo, parezco una rana platanera. Cualquier cosa de esas que uno se dice, porque es que a veces se dice que, mire, tengo pecas, parece que me hubiera caído un plato de lentejas, porque es que uno mismo se hace bullying, que tengo el pelo rojo, así como esta muchacha, que se burlan de mi cabeza de fósforo, que me veo fea, que mire las uñas, que mire no tengo cola, que no tengo pecho, que tengo mucha cola, lo que sea, uno siempre, ¿cuál es la historia que uno mismo se cuenta de uno mismo? ¿Qué narrativa se ha adoptado sobre mi peso físico y de dónde provienen? ¿Quién me las dijo? ¿Ah? ¿Quién fue la persona? Sobre todo es nuestra mamá. Acuérdense. Ay, inconscientemente, porque a veces las mamás ni siquiera lo hacen porque quieran hacerle mal a la niña, ¿sí me entienden? Pero el hecho de decirle, ay, mamita, no comas tanto porque eso no está bien, que después la ropa no te queda bien, no te vas a engordar, eso mismo la hizo sentir insegura inmediatamente. No coma tanto porque se va a engordar, la ropa no le va a quedar bien. Entonces, todas esas cosas hacen que la niña esté presionada con lo que come y obviamente todo lo que va a comer, como está en ese proceso de que todo lo que yo me coma me va a engordar, cualquier cosa que se coma ahí va a estar. ¿Por qué? Porque se lo dijeron cuando niña. En el momento en que deje de sentirme cómoda, ¿en qué momento dejé de sentirme cómoda con mi imagen? Eso es otra cosa que uno tiene que pensar, ¿desde cuándo yo me siento así conmigo misma? Y si yo por ejemplo, me pongo a pensar, uno recuerda de cuando tenía 14 13 años, algo le tenía que uno estar criticándose uno mismo, ay, que mis piernas son así, que mis piernas son gordas, que me salió celulitis no sé dónde, que ya quisiera ser más alta, que ya quisiera ser más bajita, que yo camino no sé cómo, que mi cuello es largo, que mi cuello es corto, alguna cosa desde que uno estaba pequeño, siempre estaba uno criticándose. ¿A quién estoy copiando o desafiando con ese cuerpo que tengo yo? ¿Quién tenía el mismo cuerpo? Porque muchas veces uno dice, le dicen a uno y ustedes se han dado cuenta, ay, camina igualito a su tía Enriqueta. O mira el cuerpo que tiene flaca, flacuchenta, igual a su tía no sé quién. Ay, es que su abuelita era así, toda flaca y como engarrotada, pobrecita. Todas esas cosas son patrones familiares que estoy repitiendo o qué son. Esas son cosas que uno tiene que pensar. ¿Qué beneficios inconscientes me da este sobrepeso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si yo tengo sobrepeso, ¿será que de esta manera nadie me mira? ¿Será que voy a conseguir algo extra o algo? ¿Para qué me sirve el sobrepeso? ¿Para que la gente me mire así se burle de mí? ¿De esa manera me dan atención? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Qué me permite evitar o qué me permite conseguir este sobrepeso que tengo? Ahora, la fidelidad transgeneracional y la grasa corporal. Ya eso hablamos un poquito antes. La fidelidad transgeneracional ocurre cuando heredamos y cargamos inconscientemente los conflictos no resueltos de nuestros ancestros, incluso sin conocerlos o sin saber sus historias completas, porque somos almas que trascienden y vienen a vivir a veces a la misma familia tiene las mismas personas, las mismas almas, nos estamos haciendo cargo del mismo árbol. Acuérdense, tenemos como una matriz donde nosotros vivimos de acuerdo a todas las historias de todos nuestros ancestros, somos genes de ellos, estamos viviendo en la misma matriz. Y todos esos pensamientos muchas veces los traemos de todas esas historias de ellos, pensamientos que se han creado dentro de la matriz de nuestro pensamiento basado en todas las historias de nuestra familia. ¿Ve? Entonces hay que reconocer repeticiones de enfermedades, comportamientos compulsivos, bloqueos emocionales, condiciones físicas como la obesidad en el árbol genealógico. Ahí hay que ver qué tan gorditas eran todas nuestras familiares, por qué era que eran así. ¿Ven? No solamente son los tacos y las tortillas, no señora, como por ahí dicen.
Ok, entender que la grasa puede tener funciones simbólicas heredadas como proteger el clan, cargar con el peso emocional de toda la familia y reemplazar ausencias vividas por los ancestros. Mujeres que nunca tuvieron hombres en su familia, que tenían que hacer cargo de todo, que tenían que ser fuertes, grandes, poderosas para poder defender a los hijos porque no habían hombres. La liberación inconsciente, reconocer que el amor al clan no necesita sacrificio corporal, sino conciencia, sanación y libertad para romper patrones limitantes. Ahora, las funciones simbólicas de la grasa transgeneracional, proteger al clan. Si alguna mujer del sistema, madre, abuela, bisabuela, lo que sea, sufrió abuso, hambre, violencia o fue castigada por ser bonita, una descendiente puede aumentar de peso inconscientemente para no ser atractiva y evitar repetir esa historia. Si ser bonita fue peligroso para ellas, yo no me hago grande para no correr el riesgo. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, historias, digamos, una abuela anterior, no mi mamá, no mi abuela, mi bisabuela, bueno, allá para que era muy bonita y el esposo, porque ella era muy bonita, la golpeaba, la encerraba, la maltrataba hasta el punto que un día la mató, porque era muy bonita y no quería que nadie se la mirara. Eso queda en todo ese subconsciente, en nuestro consciente colectivo, en todo lo que traemos de historias de toda la familia. Eso queda ahí. Y eso son historias que casi nunca se cuentan, porque dan pena. A mucha gente le da pena. ¿Ven? Entonces hay que, si las mujeres de la familia siempre fueron gorditas, una persona puede mantener el sobrepeso como forma de sentirse parte también de, inconscientemente, de ese clan. Si yo bajo de peso, dejo de parecerme a todas las mujeres de mi clan y eso sería como traicionarlas. ¿Ven? Entonces, por querer pertenecer a ese sistema, muchas veces nos hacemos iguales o nos parecemos a las mujeres de nuestro clan. Tenemos el mismo cabello, terminamos al final de nuestra historia peinándonos igual, terminamos vistiéndonos igual, caminando igual, todas esas cosas. ¿Ven? Ahora, las claves para trabajar el conflicto transgeneracional es explorar el árbol genealógico, identificar quiénes en ese árbol tuvieron sobrepeso y qué vivieron emocionalmente, qué fue lo que les pasó. ¿Ven? Cuestionar la lealtad, preguntarme a quién estoy siendo fiel con mi sobrepeso, qué historia no sanada hoy estoy cargando con este cuerpo que tengo. Reflexionar qué pasaría si yo no necesito esta grasa para pertenecer o proteger a nadie. O sea, ¿qué pasaría si yo suelto esta grasa y soy tranquila y soy una persona libre, libre de miedo, libre de todos esos problemas transgeneracionales de mi familia, libre de hacerme cargo por amor familiar a la historia de mi mamá y me suelto eso y si a ella la abandonaron y todo eso ya es problema de ella, esto es una nueva vida, esto es mi vida sola para mí, libre, yo me hago cargo de lo mío. Ahora, que hay que honrar a nuestros familiares, obviamente, pero no necesariamente hacernos cargo de sus cosas. Ya saben, y eso lo hemos hecho varias veces, ya hemos hecho meditaciones así, soltando todas esas cosas, porque eso no nos pertenece, simplemente que nosotros, por venir del mismo clan, de los mismos genes, de la misma historia, de la misma familia y por la necesidad de pertenencia, nos hacemos cargo de todas esas cosas. ¿Ven? Reconocer que el amor al clan no necesita sacrificio corporal, sino conciencia. Hay que concientizarnos para poder sanar. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que le pasó al clan? ¿Qué es lo que repetimos? ¿Qué es lo que se ha repetido en mi historia? Que yo ya les he dicho, hombres violadores, hombres golpeadores, infidelidades, asesinatos, toda esa clase de cosas que han pasado en todo un clan. ¿Qué es eso? Hay que reconocerlo, porque lo primero es decir, sí, en mi familia todos han sido así, todos. ¿Cómo lo sano? Haciendo conciencia y liberándome de eso, entregando eso, cerrando el ciclo, diciendo esto no es para mí. No tengan miedo ustedes a sacar de su vida, de su historia, gente tóxica. Sáquenlos, pero viven pegados al miedo a dejar ir a esas personas que los lastiman.
Eso no les sirve para nada. Ustedes ya a estas alturas de la vida no están dependiendo de absolutamente nadie, ya dependen de ustedes mismos. A veces a uno le da miedo sacar a un papá, una mamá, un familiar, un hermano de la vida de uno y es bien tóxico esa persona. Pero lo único que hace uno es enfermarse más. Hay que tener esa responsabilidad con uno mismo y decir, esta persona no es para mí, no me sirve. O sea, no necesariamente que uno deje de hablarle, pero sí mantener un poquito de distancia y saber uno hasta qué punto la persona tiene la capacidad de dañarle a uno la vida. ¿Ven? Y hasta qué punto uno los deja, porque es que al final del cuento el que los deja es uno. Uno es el que tiene que aprender a poner los límites y decir, ¿sabe qué? No, esto no está correcto, yo no me dejo manipular de esta manera, no me dejo manejar de esta manera, porque esas cosas son los que lo hacen a uno poner gordo o lo hacen a uno poner mal del cuerpo o lo hacen a uno verse más de una forma que de otra. ¿Sí me entienden? Bueno, los trastornos alimenticios como la bulimia consisten en un ciclo compulsivo de comer en exceso, como atracarse uno de comida seguido de después culpa y vomitar porque quiere uno eliminar eso, ¿cierto? La comida representa el amor y el afecto. Ya saben, tan pronto uno nace, pues lo ponen a uno ahí a comer y ya uno eso entiende que la comida es supervivencia y el cariñito de mi mamá es también supervivencia. Entonces, mientras que el acto de comer compulsivamente es un intento para nosotros de llenar ese vacío afectivo relacionado con carencias maternas, porque la mamá es comida, entonces yo me lleno de comida tratando de llenar a mi mamá y como y como y como y como, porque estoy en esa necesidad, en ese abandono, en esa falta de conexión y después rechazo todo lo que hice porque yo no quiero esto, porque esto me hace daño y empiezo a vomitar. Me da asco lo que yo hago y lo vomito. ¿Ven? El conflicto de rechazo y control se relaciona con una autoimagen distorsionada, vergüenza del cuerpo, rechazo interno por mí mismo. Y entonces ahí entro en un conflicto en el que deseo recibir amor, que es comer mucho, y la culpa y el odio hacia mí misma de no verme bonita, de rechazarme a mí misma porque yo no me merezco, porque no soy nada, yo no me quiero yo misma y empiezo a vomitar. Entonces, el vómito se convierte en como en esa forma de el control cuando la persona siente que las cosas alrededor o las emociones son incontrolables, no puedo controlar lo que está pasando alrededor mío, no puedo controlar lo que entra o lo que sale de mi cuerpo. Eso es la bulimia. Ahora, la anorexia. La anorexia es rechazo a la feminidad. También tiene que ver con esas cosas emocionales. La anorexia suele aparecer más o menos en la adolescencia, cuando el cuerpo comienza a transformarse, a volverse ya una señorita. Puede haber un rechazo al desarrollo del cuerpo femenino como mecanismo de protección ante el miedo a la sexualidad o a experiencias traumáticas. Esta muchacha puede tener mucho miedo a verse bien, ¿sí me entiende? A verse desarrollada. La comida simboliza a la mamá, como siempre, y lo que ella representa es afecto, contención y un buen vínculo, ¿no? Rechazar la comida puede representar un rechazo inconsciente a la mamá o al tipo de amor que yo recibí de la mamá. Y no necesariamente es el rechazo a toda la comida. Puede ser que la persona empiece a rechazar ciertos alimentos. La gran mayoría de las cosas le caen mal y depende del alimento que representa, lo que sea que represente ese alimento. Entonces ahí uno sabe cómo era la relación con la mamá. El deseo de control extremo, cuando una persona siente que no puede controlar sus entornos o sus emociones, su cuerpo se convierte en el único espacio donde puede ejercer dominio total. Esto es lo único, yo lo único que puedo controlar es esto, no dejo entrar a mi mamá, a mi cuerpo, ni porque me paguen, entonces me voy a dejar así, me voy a matar de hambre y aquí me veo flaca, flaca, flaca y me desaparezco, porque esa bulimia, esa anorexia también tiene que ver con el rechazo, si fue rechazada por la mamá, esta niña no quiere estar en el planeta, siente que no se merece vivir, que tiene que desaparecerse para no volver a ser rechazada. Ahora tiene conflicto de identidad y autoexigencia. Las personas con anorexia suelen tener un ideal de perfección extremo. Son extremistas, ellos se sacrifican y tienen una exigencia total hacia cómo ellos se ven y que los acepten así. Y no llamar la atención, no mostrar demasiado para que no los vean tanto. ¿Ven?
Bueno, esto fue todo del PowerPoint. Ahora voy a parar el PowerPoint. Ah,